La Policía Nacional capturó a alias El Mocho, principal cabecilla de la disidencia de las FARC en Tumaco. Cocaleros se oponen a la erradicación de cultivos ilícitos en Nariño. Mantienen bloqueada la vía hacia Tumaco. Choque de poderes en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia donde inhabilita a la Asamblea Nacional y asume sus funciones. El Parlamento opositor lo cataloga como un golpe de Estado. Mientras Enrique Capriles denuncia golpe de Estado en Venezuela, canciller María Ángela Holguín condena decisión contra el Parlamento de ese país. Nuevos descubrimientos de crudo por parte de Ecopetrol en el departamento de Santander. El hallazgo permitirá incrementar el nivel de reservas del país. Desde Cali, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, le hace un llamado a los jóvenes que deben apropiarse de la paz. En alocución, el presidente Juan Manuel Santos, frente a los casos de corrupción, pide que se aclare todo y no quede ni una sola sombra de duda. El director del Partido Liberal, Horacio Serpa, asegura que el expresidente Álvaro Uribe tiene muchas cargas morales a sus costillas y por lo tanto no tiene autoridad moral para pedir la renuncia del presidente Santos ni promover marchas contra la corrupción. El Ministerio de Defensa considera que la justicia ordinaria no debe seguir tomando decisiones de fondo en los casos de militares que serían trasladados a la Justicia para la Paz. Gobierno tiene máximo un mes para tramitar solicitudes de reparación e indemnización de víctimas del conflicto armado, afirma la Corte Constitucional. 470 matrimonios civiles con menores de edad se registraron en las notarías de Colombia en el último año. El presidente del Grupo OVA, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, reiteró que Corfi Colombiana es una víctima más de la brasileña Odebrecht. Suramérica tendrá 6 cupos en Mundial de Fútbol desde el año 2026. ¿Cuál es el balance de Pekerman frente a la selección Colombia? El término unisex cobra más sentido que nunca con la propuesta de Argumedo. Al final de la emisión los espero desde el norte de Bogotá en la Casa Lleras con una colección barroca llena de detalles en la que los hombres se deslimitan a la hora de vestir. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Las autoridades hallan un tesoro oculto. 2. Crece polémica por la marcha del sábado. 3. El líder Capriles vino y habló del golpe de Estado que ocurrió en su país contra la Asamblea Nacional. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Las autoridades propinaron un duro golpe a las disidencias de las FARC. En las últimas horas, la policía capturó en la zona rural de Tumaco a segundo Flavio Camacho, alias Mocho, quien era el máximo cabecilla de la disidencia de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. En el sector de Panamá, en Tumaco, la Policía Nacional capturó a segundo Flavio Camacho, alias El Mocho o alias Papi, cabecilla de las milicias de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, actualmente principal cabecilla de la organización denominada Nuevo Orden. Alias El Mocho era el encargado de coordinar el envío de cocaína hacia los países de México, Ecuador y Panamá. Hacía parte de un grupo de 365 personas que se hacían llamar milicianos de las FARC y que se quedaron por fuera del proceso de paz luego que se declararan en disidencia. Después de que quisieron volver a las zonas de preagrupamiento, las FARC no lo reconocieron. Esta semana se desmovilizaron 117 de esos hombres, 99 de ellos menores de edad. Sin embargo, alias El Mocho no se presentó a la entrega de armas y, según información de inteligencia, quería continuar en el negocio del narcotráfico con otros hombres que tampoco se desmovilizaron. Los delitos que se le atribuyen son tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares, homicidio agravado, fabricación, porte de armas de fuego o municiones, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, secuestro y extorsión. Y precisamente hoy Tumaco fue escenario de fuertes enfrentamientos entre las autoridades y un grupo de cultivadores de coca, marihuana y amapola que rechazan los planes de erradicación en la zona. 3 vehículos quemados y fuertes enfrentamientos deja la protesta que realizan cerca de 500 personas que se apostaron en la vía que de Tumaco conduce a Pasto en el kilómetro 54 en el sector de Llorente. Por lo que hemos notado, evidenciado y tenemos ya alguna información, pues son coaccionados por personas que tienen algún tipo de vínculos con grupos ilegales. Los enfrentamientos con el escuadrón móvil antidisturbios han dejado varios lesionados entre los protestantes. Nosotros vamos a continuar desarrollando las operaciones que nos corresponde de acuerdo a las metas de erradicación forzosa que tiene el Ministerio Nacional.
hemos sido muy respetuosos de los acuerdos que el gobierno nacional ha venido desarrollando con cada una de las comunidades. A pesar de que el grupo del Escuadrón Móvil de Carabineros se mantiene en el sitio, los cocaleros no permiten el libre tránsito vehicular. Y aumenta la tensión en Venezuela tras la polémica decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, que está dominada actualmente por la oposición. En Caracas se encuentra nuestro corresponsal Román Camacho. Román, buenas noches y adelante con toda la información. Buenas noches, Colombia. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia donde la Asamblea Nacional queda inhabilitada y el tribunal va a asumir sus funciones. Eso llevó a que la comunidad internacional se pronunciara en contra de esta medida y lo llamara como un golpe de Estado. Los embajadores de Perú fueron retirados del territorio nacional y estamos a la espera de que la oposición tome nuevas medidas de callo, nuevas acciones que lleven a que se restituya el orden constitucional en el país. En la madrugada de hoy, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió esta sentencia donde inhabilita al Parlamento y a su vez asume sus funciones. El presidente del Parlamento venezolano manifestó que la sentencia del Tribunal Supremo atenta contra la voluntad de los venezolanos y no será acatada. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante. Es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana. Diputados en representación del Parlamento intentaron llegar al Tribunal Supremo de Justicia, pero fueron recibidos a golpes por la Guardia Nacional. Porque nosotros vamos a usar. Páralo. Pero aquí te volviste loco. El diputado Juan Requesens responsabilizó al coronel de la Guardia Nacional y reiteró que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia no va a ser tomada en cuenta. Y el coronel Lugo, como siempre, mandó nuevamente sus efectivos a agredir, no solo a nosotros, a todos los periodistas que estaban allí, cuando ellos están allí amparando a unos sicarios judiciales que son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Las reacciones a nivel internacional no se hicieron esperar. El gobierno de Perú anunció en un comunicado el retiro permanente de su embajador en Caracas. El secretario general de la OEA calificó el hecho de autogolpe de Estado. Y los gobiernos de Chile y México también rechazaron la medida. Desde Caracas, Venezuela, Román Camacho para CMI La Noticia. Román, y mientras el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, calificó como un golpe de Estado el relevo de la Asamblea Nacional del vecino país, la canciller María Ángela Holguín condenó la decisión del Tribunal Superior de asumir las funciones del Parlamento en el vecino país. Enrique Capriles, líder de la oposición de visita en Colombia, aseguró que con la decisión del Tribunal Superior de asumir las competencias de la Asamblea en Venezuela no es más que la consolidación del rompimiento del orden constitucional. Mire, lo que ocurrió en la madrugada de ayer, no hay otra forma para calificarlo que en Venezuela en la madrugada de ayer se materializó un golpe de Estado. Usted no puede calificarlo de otra forma. Yo le decía esta mañana temprano a algún periodista colombiano, le decía que si bien estamos en un escenario distinto al que vivió Perú hace varios años atrás, por allá por principio del año 2000, con el cierre del Congreso peruano, es un escenario distinto porque en este momento usted no ve que hayan tanques ni la Fuerza Armada esté rodeando el Parlamento. No lo hicieron de esa forma, lo están haciendo a través del Tribunal Supremo de Justicia. Se han dictado dos sentencias esta semana sumamente graves, la de ayer la más grave de todas. La primera de ellas que ocurrió es el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria. Entre tanto, la canciller María Ángela Holguín, quien sostuvo una reunión bilateral con su homólogo mexicano Luis Videgaray, aseguró que en Venezuela se está acabando con la división de poderes, por lo que rechazó dicha decisión. Rechazamos esta no división de los poderes. Acá es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia. Entre tanto, el canciller de México de visita oficial en Colombia calificó como grave la decisión de quitarle las funciones al Parlamento de Venezuela. Sea la vía del diálogo, un diálogo real con una ruta de certidumbre la que permita superar esta situación que consideramos grave. Los cancilleres de México y Colombia mostraron su preocupación por la situación en Venezuela y aseguraron que estarán pendientes sobre las decisiones que se tomen en el marco de la OEA.
El expresidente de Uruguay, José Mujica, hizo un llamado a los jóvenes para que se apropien de la paz en Colombia. Durante la instalación del componente internacional de la comisión que hará seguimiento y verificación a la implementación de los acuerdos de paz, el expresidente de Uruguay, José Mujica, quien hace parte de este mecanismo, dijo que hay que aprender a convivir con diferencias y que no hay una paz perfecta. Por eso acompaño el esfuerzo y haré todo lo que pueda. Pero muchachos, jóvenes, apropiense de esta paz. Esto no es solo un armisticio entre una guerrilla que se jubila y un gobierno que se va. El expresidente del gobierno español, Felipe González, integrante también de este componente, envió su recomendación. Hay que fortalecer la confianza recíproca de los interlocutores. No hay que desfallecer en eso. Si se resquebraja esa confianza, no se podrá avanzar. Por su parte, el presidente Santos ratificó que hará cumplir los acuerdos que firmó no a título personal, sino a nombre del Estado. El comisionado de paz Sergio Jaramillo y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo pidieron a las organizaciones sociales que ayuden a consolidar el proceso de paz antes de que comience la campaña electoral, porque consideran que la derecha está amenazando los acuerdos de La Habana. En el auditorio, el comisionado Sergio Jaramillo y el ministro Cristo clausuraron esta noche en Bogotá un encuentro nacional sobre participación ciudadana con delegados de todas las regiones y pidieron a las organizaciones sociales que consoliden la paz antes del debate electoral y frente a las amenazas de la derecha. Que mientras más se acerque la fecha electoral, pues más polarizado va a estar el país, más confundido también. Como ya nos ocurrió el año pasado, aprovechemos que aún tenemos un respiro para remangarnos y ponernos a construir paz en los territorios. Aquí no hay que decirnos mentiras, aquí hay sectores que es evidente, es público, que están jugándole al fracaso del proceso de paz. El gobierno dijo que su prioridad hoy en día es la protección de los líderes sociales. El director del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, dijo que los argumentos del uribismo para pedir la renuncia del presidente Santos son cínicos y politiqueros y aseguró que el expresidente Álvaro Uribe carece de autoridad para promover una marcha contra la corrupción. El director del liberalismo, Horacio Serpa, dijo que el expresidente Álvaro Uribe y los uribistas no tienen autoridad moral para enviarle una carta a Juan Manuel Santos pidiéndole la renuncia porque lo consideran un presidente corrupto. Ellos dicen que es el presidente más corrupto de la historia. Lo que vienen diciendo los hechos es que hubo antes un presidente que de verdad tiene muchas fallas en las costillas, porque la mayoría de su equipo está preso. Yo soy parco en esta clase de argumentaciones, pero ante tanto cinismo uno tiene que empezar a recordarle cosas a los colombianos. Serpa dijo que nunca había visto una carta con tanto cinismo ni más politiquera como la que firmaron los congresistas del uribismo. Esta noche en una locución el presidente Juan Manuel Santos, al referirse a los casos de corrupción, pidió que se aclare todo y no quede ni una sola sombra de duda. El presidente Juan Manuel Santos dijo que entiende a los colombianos y al conocer casos de corrupción sientan rabia e indignación. Pero lo que se está conociendo también es la prueba de que estamos destapando ollas podridas. Y de mi parte he pedido y sigo pidiendo que las investigaciones sean rápidas y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de conductas ilegales o irregulares. Que se aclare todo, que no quede ni una sola sombra de duda. También hizo un balance de los primeros 100 días de la implementación de los acuerdos después de la firma. Se vieron los avances, también los atrasos, y tomamos decisiones para acelerar el proceso de implementación. Queremos que los beneficios de la paz lleguen lo más pronto posible a todos los colombianos. Invitó a los colombianos a destruir el muro del pesimismo y de la indiferencia. Durante su posesión, el nuevo vicepresidente general en retiro, Óscar Naranjo, aseguró que una de sus tareas será acabar con el radicalismo político que le está haciendo mucho daño al país. General Óscar Naranjo, juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido designado. Sí, juro. Con esta enérgica respuesta, el nuevo vicepresidente Óscar Naranjo se comprometió a sacar adelante sus nuevos retos, uno de ellos, acabar con la polarización política. Superar la polarización es el camino para abrir espacios a la participación ciudadana y evitar que el radicalismo rabioso erosione o destruya la institucionalidad.
Otras tareas del nuevo vicepresidente serán impulsar la implementación de la paz y reducir sustancialmente los cultivos ilícitos. El Ministerio de Defensa considera que la justicia ordinaria debe abstenerse de tomar decisiones en los casos de militares que cumplan las condiciones para ser trasladados a la Jurisdicción Especial de Paz, entre los que se incluyen los llamados falsos positivos. El subjefe de Estado Mayor para Asuntos Jurídicos dijo que la fuerza pública respeta la autonomía de los jueces, pero consideran que una vez aprobada la JEP no deberían promulgarse más condenas a militares por la justicia ordinaria. Y que se me debe aplicar la ley más favorable o permisiva. Si este juez, con toda su autonomía que tiene en Colombia, él puede determinar que la Jurisdicción Especial para la Paz va a ser más beneficiosa para este hombre. Insiste que la Justicia Especial para la Paz está hecha para resolver incluso los casos más graves. Está el homicidio simple, el homicidio agravado o el homicidio en persona protegida, que es el caso de un mal llamado falso positivo. Todas las conductas punibles y todos los homicidios, cualquiera que sea, va a entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Para quienes reconozcan anticipadamente los hechos. Para quienes sean condenados como partícipes y reconozcan los hechos durante el proceso. Para quienes sean condenados como determinadores y reconozcan los hechos durante el proceso. Para quienes nieguen los hechos hasta el final y a pesar de eso sean condenados. Un exministro de Estado y 2 generales retirados del Ejército firmaron un compromiso para acogerse a la Justicia Especial para la Paz aprobada por el Congreso, según reveló Álvaro Leiva, asesor del gobierno y las FARC en la redacción del Acuerdo sobre Justicia. El exministro del gobierno Uribe, Diego Palacio Betancur, condenado por la yidis política, el general Jesús Armando Arias Cabrales, procesado por la retoma del Palacio de Justicia, y el general Jaime Uzcategui, procesado por la masacre de Mapiripán, ya pidieron el traslado de sus procesos a la Justicia Especial para la Paz. La Corte Constitucional le advirtió al gobierno que tiene máximo un mes para tramitar las solicitudes de indemnizaciones o reparaciones de víctimas del conflicto armado. Bienvenido. Al fallar una tutela, la Corte Constitucional advirtió que las personas víctimas del conflicto armado son sujetos de especial protección, por lo que los trámites de indemnización y de reparación deben desarrollarse con mayor celeridad. Indicó el alto tribunal que los derechos de las víctimas del conflicto armado son fundamentales y tienen protección constitucional. El pronunciamiento conocido por CMI se hizo al cuestionar a la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, pues hizo caso omiso a la petición de indemnización y reparación que hizo un miembro de la comunidad LGTBI desplazado forzosamente del departamento de Cauca por las amenazas que él y su familia recibían de grupos armados ilegales. El presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, en nombre de la corporación, rechazó la creación de una Corte Electoral. Un contundente rechazo emitió la Sala Plena del Consejo de Estado contra la propuesta de crearse un tribunal electoral alterno para que conozca sobre procesos de elección popular. Afirmó que eso sería inconstitucional y que no hace parte del acuerdo de paz. Pero no de reformas a la rama judicial y al control judicial electoral para asignar su ejercicio a un órgano externo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo por la vía del fast track, que puede resultar inconstitucional, además de inconveniente, y constituirse en un resquebrajamiento del orden institucional. Por su parte, el Procurador General afirmó que aunque eso está en discusión, sí es urgente una reforma electoral. Yo creo que hay que encontrar una fórmula institucional que permita que recojan pruebas, que haya una investigación seria y que a la hora de la sanción pues impongan sanciones efectivas, que es lo que en este momento lamentablemente no existe. La propuesta de crear ese nuevo tribunal surgió de la misión electoral especial y sería presentada ante el Congreso de la República. Los menores de 18 años se pueden casar con permiso de sus padres según el Código Civil, lo que ha llevado a que 470 matrimonios se hayan realizado en los últimos 12 meses en las notarías de Colombia. De acuerdo con el Código Civil, los menores de edad a partir de los 14 años pueden contraer matrimonio con el permiso por escrito de sus padres. Para que un menor de edad se pueda casar tiene que tener consentimiento expreso de los padres legítimos desde los 18 y no puede ser menor a 14 años. Los departamentos con mayor número de matrimonios con menores son Antioquia 83, Valle 52, Santander 35. Diciembre es el mes con más alto registro de matrimonios de menores. El fenómeno se sigue dando más en las áreas rurales que en las urbanas, yo creo que cada año menos,
pero también es un mecanismo que no conocen mucho los colombianos, de que los menores para casarse necesitan consentimiento de los padres para que los notarios puedan proceder. El superintendente recalca que esta norma no es conocida por la gente. La mayoría de los colombianos desconocen la norma, pero con esta divulgación que le hacemos, a lo mejor acceden más personas al matrimonio civil de menores de edad. Cada día estas estadísticas son inferiores en el país, dijo el superintendente de notariado. La Fiscalía General de la Nación citó mañana interrogatorio al exgerente de Conalvías, Andrés Jaramillo, y el próximo 4 de abril al presidente de Conconcreto, Juan Luis Aristizábal. Según el ente acusador, habrían cometido presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del proyecto de asociación público-privada para el diseño y construcción del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, específicamente por el delito de colusión, es decir, por supuestamente hacer acuerdos anticompetitivos para direccionar licitaciones públicas. El Ministerio de Tecnologías conectó a Internet a Bojayá, Chocó, donde sus habitantes podrán incluso disfrutar de una zona Wi-Fi gratis. El jefe de la cartera de tecnología, David Luna, entregó a los habitantes de Bojayá la instalación de la red de alta velocidad. 103 hogares tendrán conexión de bajo costo y 1.510 tabletas para educar. El presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, se refirió al caso Odebrecht y reiteró que Corfi Colombiana es una víctima más de la multinacional brasilera. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez se refirió al proyecto de la Ruta del Sol 2, en el cual Grupo Aval tiene una participación a través de Pisol, una subsidiaria de Corfi Colombiana. Ratificamos en que somos tan víctimas como el resto del país en esto. Lo único que sabemos es que llamaron a interrogatorio a un expresidente de la compañía, pero también sabemos que estuvo en el interrogatorio y se fue para su casa. Respecto al dinero invertido para el desarrollo de la obra, aseguró que todos los accionistas perderán cerca del 30%. Los primeros 2.4 billones de pesos se va para pagar a los bancos y el resto, que son más o menos 700.000 millones, se va a devolver a los accionistas por el billón de pesos que pusieron. Como ves, entonces hay solo el 70% de lo que pusieron se les devuelve, razón por la cual se pierde más o menos el 30%. Las declaraciones de Sarmiento se dieron en la Asamblea de Accionistas de Banco de Bogotá, en la cual informaron que las utilidades de la entidad para el segundo semestre de 2016 fueron de 1.1 billón de pesos. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, anunció un descubrimiento de crudo en el departamento de Santander que representará el incremento de las reservas petroleras del país. Se trata del Pozo Boranda 1 con más de 3.6 kilómetros de profundidad, ubicado en el municipio de Río Negro en el departamento de Santander. Este nuevo descubrimiento hace parte de la nueva estrategia de Ecopetrol, donde participa con un 50% y del cual se espera un aporte para las reservas petroleras, hoy con una expectativa de 6 años y medio. Es muy promisorio porque también valida hipótesis sobre las áreas circundantes, de manera que este pozo lo que muestra es que ahí hay más petróleo. De acuerdo con el dirigente, este pozo es uno de los focos de exploración en zonas cercanas a otros campos de producción. La empresa espera invertir más de 652 millones de dólares. La parte más promisoria en ese sentido es costa afuera. Son 700 kilómetros de posibilidades que tenemos y donde ya hemos tenido éxitos, tanto en La Guajira como en el sur, en la frontera con Panamá. Por otro lado, hizo referencia a Caño Limón Coveñas, oleoducto que está paralizado por los atentados a la infraestructura petrolera. Más de un mes en crisis, nos han hecho 29 voladuras, nos han tenido parado el campo. Ecopetrol espera perforar 17 pozos este año. Sumando los hallazgos en materia de gas, este es el cuarto descubrimiento de la compañía en el último año. En el Consejo de Bogotá denunciaron la presencia de un mico en el proyecto de acuerdo de plusvalía presentado por la Administración Distrital. Concejales denuncian mico en proyecto de plusvalía. El proyecto tiene la misma lógica que tenía el antiguo decreto que tanto criticó el alcalde sobre la construcción en alturas. Es la medida en que permite construcciones ilimitadas en alturas siempre y cuando el constructor pague. Dicen que el proyecto contemplaría cambios de fondo en normas urbanísticas. Y ese es un debate que no se puede hacer de un día para otro. Es un debate que debería estar en la discusión del plan de ordenamiento territorial. El distrito le salió al paso a las críticas. No es cierto. La realidad es que el proyecto de acuerdo solamente está haciendo una armonización legal entre lo que está establecido en las normas nacionales de plusvalía y lo que está establecido hoy en día en la reglamentación distrital. La plusvalía desde su reglamentación ha generado un modesto recaudo que no supera los 170.000 millones de pesos. A partir del 1 de abril, cerca de 200.000 deudores morosos de impuestos en Bogotá tendrán una rebaja hasta del 60% en sanciones e intereses.
Un salvavidas tendrán los morosos de impuestos en Bogotá. Se trata de un descuento en sanciones e intereses. A partir del 1 de abril y hasta el 31 de mayo tendrán una reducción del 60% y del 1 de julio al 31 de octubre sería del 40%. La administración distrital tiene la obligación de notificar a todos los deudores morosos al año 2014 y periodos anteriores. Este alivio cobija a todos los impuestos distritales y contribuciones como la valorización. No se podrán acoger al beneficio quienes hayan hecho acuerdos de pago. Las autoridades incautaron 4 millones de medicamentos fraudulentos, cuyo valor se estima en 15.000 millones de pesos. Suplementos dietarios y potenciadores sexuales fueron algunos de los medicamentos incautados en una bodega ubicada en Cota, Cundinamarca. Luego del seguimiento que hacemos a las plataformas electrónicas, había productos fraudulentos que nos llevaron a este sitio. Son productos importados, todos. En su mayoría vienen de China. De acuerdo con el director del INVIMA, estos productos se encontraban alterados o vencidos, otros no tenían registro y sus etiquetas se encontraban en mandarín. Lo más importante es que todos los colombianos cuidemos nuestra salud, no creamos en curas milagrosas, compremos en establecimientos reconocidos y lo más importante, verifiquemos el registro sanitario. Un porcentaje importante de los productos no tenían los documentos que comprobaran el ingreso legal al país, por lo que 20% quedó a la disposición de la Polfa. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,39% a 1.369 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 3,45% a 24 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó, con una pérdida de 1,12% a 10.600 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 14.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.880 pesos con 24 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 pesos y la venden en 2.830 pesos. Un euro cuesta 3.136 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 39 centavos. El azúcar se transó en 16,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49 con 80 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. A pesar de la censura por tener temática homosexual, la película La Bella y la Bestia se estrena en Malasia. La polémica después de comerciales, cuando los espero desde la Casa Lleras en el norte de Bogotá con la presentación de la colección de la firma colombiana Argumedo. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la Casa Museo Lleras en el norte de Bogotá. Este hermoso lugar más temprano sirvió de escenario para que un joven diseñador, Nelson Rueda Argumedo, bajo su firma Argumedo, presentara su colección. Prendas llenas de detalles con mucha influencia barroca y que no distinguen entre el universo masculino y el femenino. Las prendas bordadas, con fineza de detalles en materiales pesados como el jacquard y el paño, dominaron en la colección. Otras más livianas, confeccionadas en poliéster tipo seda, con estampados, conforman la propuesta con la que Argumedo lanza su firma de moda. Es ese pisaje, ese glamour para los hombres y para las mujeres. Piezas que no tienen género, piezas que puede usar cualquier persona y piezas que son adaptables para cualquier ocasión. Entonces la verdad que son piezas que tienen mucho ornamento y suntuosidad, que para mí es muy importante rescatar desde ese siglo XVII y XVIII que se fue perdiendo todo, que nosotros nos empezamos a uniformar socialmente. Estas piezas rescatan es la opulencia en las personas. Las capas como una pieza fundamental y la pijama se convierte en el guiño fashion para los arriesgados. Influenciadores de las redes sociales como Michelle Gidios y Tuti Vargas modelaron los diseños que rescatan la opulencia y la elegancia. Personalidades como Shakira, Madonna o Kate Moss han retomado un accesorio que parecía estar en el baúl de los recuerdos, la boina.
La firma Dior rescató en su reciente colección uno de los accesorios íconos de la elegancia francesa, la boina, infaltable para esta temporada. ¿Cómo lucirla? Es lindo como tener un look así como con una camisa clásica, como con unos pantalones anchos o con unos jeans. Se ve muy lindo con el pelo suelto, de repente para un lado. Los colores de moda. Te da mucha luz en la cara cuando te pones un accesorio de color como por ejemplo el rojo. Otro de los colores para usar con boinas puede ser también el verde, o también pueden ser colores como básicos que salgan con todo, como un gris clarito, un natural, un beige. Los estilos. Es un accesorio que hace que tu atuendo sea más especial, o sea, lo sube de tono y te ves muy chic, pero también es muy urbano. Materiales como el cashmere, lana y la piel sintética son los más utilizados para este tipo de accesorios. Mañana, en el majestuoso escenario del Teatro Colón, dos artistas, grandes representantes del folclore colombiano, serán los protagonistas, Petrona Martínez y el maestro Gualajo. De la costa atlántica, la reina del bullerengue, Petrona Martínez. Y del Pacífico colombiano, el rey de la marimba, el maestro Gualajo. Estas dos leyendas vivas del folclore nacional son los artistas principales de un concierto que mañana en el Teatro Colón revivirá la música tradicional de Colombia, la misma que hoy transmiten a nuevas generaciones. Que la gente joven esté gustándole la música mía, a mí me gusta eso. Eso lo veo muy bonito, muy elegante. Hay jóvenes que están por aprender a tocar la marimba, más que todo este instrumento. Ese es el instrumento de nosotros. El renacer del folclore colombiano en la actualidad se debe a la inclusión de esta en espacios alternativos, en donde estos ritmos con cadencia e historia contagian a sus asistentes. Contra viento y marea, los estudios Disney han estrenado en Malasia la película La Bella y la Bestia, que había sido censurada por tener contenido homosexual. Hace algunos días, Disney retiraba de la cartelera su película La Bella y la Bestia en Malasia. Este país consideraba que esta cinta contenía material explícito con orientación homosexual. A pesar de ello, la productora no cortó esta escena, donde Lefou coqueteaba con Gastón, personajes principales del film, y la manzana de la discordia con la cual se vetó. Gracias al éxito global de la película, este estudio norteamericano por fin la estrenó. Algunos fanáticos acudieron a las salas de cine para verla, luego de que esta casa de entretenimiento luchara con las leyes de Malasia, en donde los temas LGBTI son prohibidos. Tras el boicot que sufrió La Bella y la Bestia, Disney puntea en la taquilla internacional, en especial en Malasia, pues las entradas al cine aumentaron, siendo la película más vista en esta nación. Hoy me despido desde la Casa Museo Lleras en el norte de Bogotá. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. ¡Mua! Meses e incluso años enteros se requieren para que los embalses recuperen los niveles de hace unos meses. 1 o 2 aguaceros no son suficientes. Así llegue fuertemente el invierno no implica que se suspendan los racionamientos. Los racionamientos tendrán que durar unos 2 meses y medio y 3 meses por lo menos hasta que se repongan un poco los niveles de los embalses. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Las autoridades hallan un tesoro oculto. 2. Crece polémica por la marcha del sábado. 3. El líder Capriles vino y habló del golpe de Estado que ocurrió en su país contra la Asamblea Nacional. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Se descubrió lo que podría ser el tesoro oculto de los promotores de la firma administradora de libranzas que hoy está en liquidación y que tiene acreencias por más de $500 millón de pesos. Se trata de la firma Estraval, liquidada por captación ilegal de dinero. Las autoridades descubrieron varios documentos en los que consta que los hoy detenidos directivos de Estraval, Juan Carlos Bastida, César Fernando Mondragón y los dueños de Estrategias en Liquidez y Bastidas Pro, mantuvieron millonarias inversiones en una firma comisionista de bolsa hasta noviembre de 2016, 2 meses después de ser intervenidos. Las supersociedades y la Fiscalía tratan de establecer el paradero de los dineros. Se pedirá a la Superintendencia Financiera y a la Unidad de Análisis Financiero que indaguen las razones por las cuales la firma comisionista
no informó oportunamente sobre la existencia de esos dineros de una empresa enredada en uno de los mayores escándalos financieros como Estraval. El nombre de la firma comisionista se mantiene en reserva. 2. El senador Horacio Serpa, jefe del Partido Liberal, habló hoy de una rara coincidencia entre el expresidente Álvaro Uribe y alias Popeye por la divulgación de sendos videos en los que invitan a la marcha contra la corrupción el próximo sábado. Serpa menciona que el jefe de sicarios del cartel de Medellín, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, subió en YouTube un video invitando a la marcha y que su lenguaje es ofensivo contra el presidente Santos. Los hijos de mis nietos ya les deben dinero a los hijos de los nietos del presidente Santos, dice Popeye. Porquerías y ladrones, llama Popeye a congresistas y a funcionarios del gobierno. Menciona Serpa la carta en la que los parlamentarios uribistas piden la renuncia del presidente Santos, mientras el expresidente Uribe subió a sus redes sociales un video en el que dijo que participará en la marcha contra la corrupción. Aseguró que tiene una hoja de vida limpia y mostró las realizaciones que ha tenido en su vida pública. He trabajado la política con educación, he financiado la campaña con recursos honestos, dice Uribe. Asegura que Yidis Medina fue utilizada por sus enemigos para calumniarlo. Afirmó que no hubo pruebas de que hubiera entregado notarías a congresistas que apoyaron su reelección. Califica a sus hijos como trabajadores honestos. Mis hijos trabajan de sol a sol, con transparencia, y han dado la cara a las acusaciones que les han formulado. Para terminar, Uribe dice que pide permiso para participar de la marcha. Solicitud inexplicable, siendo el senador Uribe su promotor y principal divulgador. Entre tanto, el director de la U, Roy Barreras, dijo que la marcha del sábado, en vísperas de Semana Santa, es una peregrinación de autoflagelantes arrepentidos por la corrupción. A mí me parece un poco asombrosa esa especie de marcha de la autocorrupción, aunque entendiendo que hay allí algunos muy ortodoxos religiosos y es la semana anterior a la Semana Santa, puede ocurrir que se trate de una marcha de autoflagelantes, como en algunos ritos radicales. Y el director del Partido Liberal, Horacio Serpa, se declaró confundido porque cree que la carta de los uribistas pidiendo la renuncia al presidente Santos parece redactada por Popeye. Yo leí la carta, pero hasta que no vi las firmas pensé que era una carta de Popeye, porque en esos términos es que se está refiriendo al presidente de la República y a la marcha de los corruptos. Yo nunca había visto una carta más cínica. ¿Quién entiende la política? 3. Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda y uno de los líderes de la oposición en Venezuela, realizó hoy una conferencia de prensa en Bogotá en la que dijo, fundamentalmente, que la sentencia proferida por el Tribunal Supremo de Venezuela, según la cual las competencias de la Asamblea Nacional pasan a la Sala Constitucional de ese tribunal, es una maniobra que significa prácticamente que se elimina la Asamblea Nacional, que tiene mayoría de oposición, y sus funciones pasan a la Sala Constitucional, que tiene mayoría de gobierno. Esto condujo a Enrique Capriles a declarar que en la práctica es un golpe de Estado. Mire, lo que ocurrió en la madrugada de ayer, no hay otra forma para calificarlo que en Venezuela en la madrugada de ayer se materializó un golpe de Estado. Capriles viajó esta noche a Washington para buscar el apoyo de la OEA para la defensa de la Constitución de Venezuela. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Ángel Custodio Cabrera, senador de la República, y Hugo Espina, representante de los taxistas, ¿usted qué opina sobre Uber? Que continúe como está, 75%. Que se convierta en empresa de taxis, 25%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia y no se muevan que ya viene hashtag.